tal? ¿Cómo están? Un gusto poder estar con ustedes nuevamente. Damos muchas gracias a todas las personas que están colaborando con este ministerio, trayendo sus siembras, sus aportaciones voluntarias. Gracias porque cada día estamos creciendo más. Damos gracias también a todas las personas que se están uniendo a los discipulados. Estamos ahorita en un curso llamado Mi Primer Discipulado, en los días miércoles a las 9:30 de la noche a través de Zoom. Y nosotros esperamos que todas las personas puedan entrar a este curso para que puedan experimentar, para que puedan aprender más acerca de los fundamentos de la fe cristiana, acerca de la obra en la cruz, del sacrificio, de la resurrección y sobre todo que podamos estar fundamentados sobre la roca que es Cristo Jesús. ¿Ok? Los quiero invitar para que se unan también de lunes a viernes al Instituto de Líderes Hope. Es un instituto de crecimiento, es un instituto de formación de carácter y de liderazgo. Usted entre, estamos ahorita en la última temporada, estamos ahorita en el tercer módulo de Líderes Hope, que está impresionante los temas, y próximamente vamos a comenzar a tener nuevamente, vamos a comenzar el ciclo. Así es que Dios les bendiga. Y hoy vamos a tener un tema muy especial, un tema muy importante acerca de la perfecta voluntad de Dios. Así es que vamos a comenzar. El Señor les bendiga. Y dice la palabra de Dios, quiero comenzar con este versículo de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Romanos, en el capítulo 12, versículo 2. Y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ok, vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, mi Dios, porque nos permites estar hoy delante de este grupo de personas a través de estos medios, Señor. Te pido, mi Dios, que tú comiences a traer, Señor, a nuestra vida esa paz, ese entendimiento y esa revelación para poder entender cuál es tu perfecta voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues comencemos. La vida está compuesta por decisiones que tomamos de acuerdo a la voluntad de Dios o fuera de la voluntad de Dios. Toda la vida, todo el tiempo, en muchos momentos de nuestro día, tenemos que estar tomando decisiones. Esas decisiones están alineadas a la perfecta voluntad de Dios o están fuera de la voluntad de Dios. La consecuencia o el resultado de las decisiones que tomemos van a ser positivos o negativos de acuerdo a lo que nosotros estamos decidiendo, ¿ok? Entonces, Dios desea, o el deseo de Dios es que todos conozcamos la perfecta voluntad y que vivamos de acuerdo con ella. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es perfecta, es agradable y siempre es buena todo el tiempo. O sea, quiere decir que cuando nosotros caminamos de acuerdo a la voluntad de Dios, nosotros nos vamos a acercar a nuestro destino y nuestro destino está conectado con esa voluntad que es perfecta. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando nosotros caminamos alineados a esa verdad, a esos principios y esa voluntad, nosotros vamos a poder cumplir con ese propósito y ese propósito nos va a amarrar al destino que nosotros esperamos y también nos va a llevar a que nosotros podamos sentirnos plenos y satisfechos. Es decir, que la voluntad de Dios está alineada a la plenitud con la que nosotros vivimos. Hay muchas personas que se encuentran vacías, que se encuentran sin rumbo, sin dirección y que muchas veces se hacen la pregunta, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, lo que tiene que hacer es descubrir cuál es la voluntad de Dios para su vida. ¿Ok? Entonces, ahora, hoy vamos a aprender cuáles son algunos de los aspectos de la voluntad de Dios. Es decir, ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos hacer la voluntad de Dios? ¿Y cómo podemos nosotros tener acceso a esa voluntad? Así es que vamos a comenzar con una pregunta. ¿Qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios se encuentra escrita en su palabra. Eso es la palabra logos. Pero también es expresada a través de la palabra rema, que es una palabra específica, es una palabra hablada directamente de Dios
para nuestra vida en un momento determinado. Ahora, cuando nosotros escuchamos la palabra rema y nosotros aprendemos lo que es la palabra escrita, nosotros vamos a identificar qué es lo que Él ama y qué es lo que Él odia, qué es lo que Él acepta y qué es lo que Él rechaza, lo que Él espera y cómo quiere que nosotros hagamos las cosas que Él nos está mandando. Eso es la voluntad de Dios y así es como nosotros podemos conocer la voluntad de Dios, que ese es el primer punto, cómo conocer la voluntad de Dios. Ahora, número 2, ¿cómo podemos hacer la voluntad de Dios? En el libro de Mateo, en el capítulo 6, versículo 10, en el Padre Nuestro, Jesús expresa lo siguiente, dice, su voluntad será hecha como en el cielo, así también en la tierra. Pero para que esto suceda, la humanidad debe conocer cuál es su voluntad acerca de cualquier situación. Y esto solo sucede cuando nosotros nos negamos a conformarnos a este mundo y nosotros deseamos o anhelamos conocer a través de la palabra escrita, que es la palabra logos, y la palabra rema, que es una palabra hablada directamente de Dios hacia nuestro corazón y hacia nuestra vida. Es decir, que la palabra rema puede ser esta predicación, esta enseñanza. La palabra rema le puede servir en este momento, y como esto es una grabación, la palabra rema puede trascender en el tiempo para una situación, para una circunstancia específica, para otra persona que lo puede escuchar en el futuro. Así es como funciona la palabra de Dios. Por eso dice la Escritura que la palabra de Dios es viva y es eficaz, es decir, que siempre se mantiene viva, está conectada con la eternidad de Dios. Quiere decir que la misma palabra que fue escrita hace 400, hace 700 años, se puede hacer viva en nuestra vida. Eso es una palabra rema, es la promesa que nosotros tomamos para caminar y para alcanzar el propósito en Dios. Ahora, ¿existe lo que se llama una voluntad permisiva de Dios? Quiero decirles esto porque muchas veces yo he escuchado y he crecido con este concepto de que hay una voluntad permisiva de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que a veces no hacemos la voluntad de Dios, pero que Dios nos permite equivocarnos para que nosotros a través de la experiencia aprendamos, y a eso es lo que se le llama voluntad permisiva de Dios. Pero déjeme decirle esta verdad, y aquí es donde voy a tocar o voy a derribar algunos argumentos en base a esta falsa enseñanza. No existe la voluntad permisiva de Dios. No debemos confundir la voluntad de Dios con nuestros deseos o necesidades personales. Claro, tenemos un libre albedrío y nosotros siempre vamos a poder escoger lo que es bueno y lo que es malo, lo que es recto y lo que está torcido. Entonces nosotros no podemos decir que eso es la voluntad permisiva de Dios. No, nosotros escogemos si hacemos la voluntad de Dios para nuestras vidas o nos alejamos a través de nuestros deseos y de nuestros pensamientos, que esos son personales. Por eso dije hace un rato que para que la voluntad de Dios se cumpla, tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos, negarnos a nuestros deseos, negarnos a nuestros pensamientos, negarnos a nuestra cultura, a nuestras tradiciones y muchas veces negarnos a todas las cosas que nos está ofreciendo el mundo. La palabra de Dios dice en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 24 y 25, que por la fe Moisés se rehusó a ser llamado hijo de la hija del faraón, y dice la palabra de Dios que él escogió antes ser maltratado con su pueblo que los deleites del pecado, los deleites temporales. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que nosotros tenemos que rehusarnos y tenemos que aprender a escoger lo que es la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Ok? Así es que con esto rechazamos esta falsa enseñanza, esta falsa doctrina de que existe una voluntad permisiva de Dios. Ahora, fíjese lo que dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 6. Dice, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Una forma segura de saber si estamos obedeciendo su mandato es
tener una relación cercana e íntima con nuestro Señor. Dice la palabra de Dios: si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Juan 9:31. Y si Él oye nuestro deseo de hacer su buena voluntad perfecta y agradable, también nos va a mostrar cómo hacerla. De esa manera nosotros vamos a aprender a caminar en la voluntad perfecta de Dios. Es decir, que cuando nosotros aprendemos a negarnos a nosotros mismos, nosotros vamos a permanecer. Dios nos va a mostrar, nos va a indicar cómo a nosotros podemos caminar en esa voluntad que es perfecta. La voluntad de Dios siempre va a ser perfecta, nunca se va a equivocar. Es decir, que cuando nosotros nos sometemos, aún estando en una prueba, aún estando en una tribulación, esa tribulación va a ser momentánea. Nosotros tenemos que aprender a soportar la prueba, a soportar la tribulación y cualquier circunstancia que venga a nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aprendemos a soportar esas tribulaciones, al final nosotros vamos a ser procesados y vamos a obtener una recompensa de parte de nuestro Dios. Ahora, número 3, ¿por qué puede hacer la voluntad de Dios en nosotros? Fíjese bien, la voluntad de Dios cambia y transforma nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar. Muchos se ven atrapados en un ciclo vicioso de hacer lo mismo una y otra vez, esperando tener resultados diferentes. Sin embargo, cuando obedecemos a Dios de todo corazón, cancelamos este ciclo y entonces las cosas buenas comienzan a sucedernos a nosotros y a nuestros seres queridos. ¿Cómo podemos entrar en un ciclo de bendición? Bueno, vamos a entrar en un ciclo de bendición o en una temporada de Dios para nuestra vida cuando nosotros hagamos un acto de fe. Es decir, un acto de fe es salirnos de la rutina, es salirnos de lo común, es romper, es ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, y así solamente vamos a poder comprobar la perfecta voluntad de Dios. Cuando nosotros nos alineamos a la perfecta voluntad de Dios, entonces nuestra vida va a ser dimensionada, va a ser cambiada, va a ser transformada, va a ser traspuesta a un nuevo ciclo de bendiciones, a una temporada marcada por el poder del Espíritu Santo. Entonces necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Por eso el Evangelio de Cristo comienza diciendo arrepentidos. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las recompensas y cuáles son las consecuencias de hacer o no hacer la voluntad de Dios? Las recompensas por hacer la voluntad de Dios son muchas, incluyendo la paz, protección, gozo, provisión, guía, salud, riqueza, amor, perdón, esperanza, es decir, una prosperidad integral. Hay muchas personas que están en contra de esta palabra, la prosperidad, pero déjenme decirle que la prosperidad es bíblica y el deseo de Dios es que nosotros seamos prosperados. ¿Cómo? En todas las cosas, así como prospera nuestra alma. ¿Ok? El deseo de Dios es prosperarnos entonces, pero depende de nosotros si nosotros vamos camino a la bendición de Dios o vamos caminando a una maldición que nos autoimponemos. ¿Ok? Entonces las consecuencias también son muchas. Que eso es caminar bajo una maldición o bajo un yugo de pecado o una esclavitud. Fíjese bien, las consecuencias son la enfermedad, la pobreza, la escasez, la muerte, la pérdida, el vacío, la tristeza y mucho más. Así podemos continuar, pero son maldiciones que vienen a nuestra vida porque nosotros estamos desalineados a la voluntad de Dios. Ahora estoy concluyendo con el tema y quiero terminar con cuáles son las características de la voluntad de Dios. Número 1, la voluntad de Dios es buena. La buena voluntad de Dios es virtuosa, moralmente aceptable y excelente. Quiere decir que es lo mejor que nosotros podamos imaginar que le puede suceder a un hijo de Dios. ¿Ok? Es decir, la buena voluntad de Dios es todo lo bueno que nos puede ocurrir, todo lo bueno que nosotros podemos imaginar. Esa es la buena voluntad de Dios. Número 2, la segunda característica de la voluntad de Dios es que es aceptable.
la aceptable voluntad de Dios es agradable, es satisfactoria, es acogedora para quien la recibe. ¿Ok? Entonces podemos decir que la aceptable voluntad de Dios es la seguridad de que nada malo nos va a suceder cuando obedecemos su palabra. Fíjese bien, hay un principio que es el principio de las ofrendas y de los diezmos, es el principio del dar. El dar no es una obligación y no es una carga y no es como una ley para los hijos de Dios. Pero sí nosotros podemos obtener grandes recompensas y podemos tener acceso a grandes bendiciones y oportunidades a través de esa práctica o ese principio del dar. Quiere decir que cuando nosotros no caminamos en ese gozo del dar, nosotros podemos ir y nosotros podemos experimentar algunas consecuencias negativas. Escuche bien esto, no es que venga una maldición a nuestra vida cuando nosotros no damos, si simplemente es que nos estamos privando de ese privilegio, nos estamos privando de esa gran oportunidad que nosotros tenemos para que Dios nos bendiga. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, no hay motivo para no aceptarla porque está llena de bondad. La voluntad aceptable de Dios es la bondad de Dios para nuestra vida. Como le digo, en el área del dar, nosotros experimentamos la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque el pacto de Dios es para siempre, es eterno. Las bendiciones de Dios nos van a alcanzar cuando nosotros caminamos en justicia. Pero cuando nosotros aceptamos esos principios y vivir de acuerdo a esa justicia, entonces experimentaremos la buena voluntad. Es decir, nosotros experimentaremos la bondad de Dios para nuestra vida. Número 3, la tercera característica es que la voluntad de Dios es perfecta. La perfecta voluntad de Dios significa que siempre es excelente y exactamente lo que se necesita para cualquier situación. Es exactamente lo que algunas personas, un lugar y una situación específica requieren. Aquí es donde hay una separación entre hacer lo correcto y hacer lo que nos conviene. La voluntad de Dios no siempre va a ser lo más conveniente, pero siempre va a ser lo correcto. ¿Por qué? Porque es la decisión que se requiere para ese momento específico. Así es que usted no trate de sacar provecho siempre de toda situación. Lo que tiene que aprender es aceptar esa perfecta voluntad de Dios, porque cuando es la perfecta voluntad de Dios en nuestra vida, eso es lo correcto y eso es lo que se requiere hacer. Así es que no le dé tantas vueltas al asunto entre saber si está bien o está mal, si tiene paz o no tiene paz. Lo que usted tiene que hacer es apegarse a la Escritura y hacer lo correcto. ¿Ok? Entonces, si Dios es perfecto, entonces su voluntad es perfecta. Y aquí es donde concluimos esta enseñanza y yo espero que haya sido de mucha bendición a nuestra vida. Y lo que yo le puedo decir es que tenemos que aprender a aceptar la voluntad de Dios. Le doy gracias y quiero hacer una oración. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hoy estoy delante de tu presencia, mi Dios. Quiero, Señor, que tú comiences a ministrar a tu pueblo, Señor. Que tú comiences, Padre, a revelarles, Señor, esas joyas, Padre, esos misterios ocultos, Señor. Esa buena voluntad, Señor, revélale a tu pueblo, Señor, para que nosotros podamos caminar, Señor, de acuerdo a esa voluntad, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, mi Señor. Amén y amén. Dios les bendiga. Les recuerdo que se conecten de lunes a viernes a las 9:30 de la noche al Instituto de Líderes Hope. Y también les invito a que se unan a un grupo de oración a las 6 de la mañana y a las 7 de la mañana. Estamos orando, estamos intercediendo y recuerde que este ministerio es un ministerio de oración y es un ministerio de intercesión. Ahí es donde está la comunión con Dios y a partir de la comunión con Dios nosotros podemos conocer esa buena voluntad también a través de tener esa comunión, esa relación que tenemos que tener
con nuestro Señor Jesucristo y con el Padre a través del Espíritu Santo. Así es que Dios les bendiga. Estamos en contacto y estamos muy gustosos de que pronto sabemos que vamos a poder estar conviviendo juntos y en armonía. Próximamente estamos abriendo las casas de paz, así es que prepárese. Si usted quiere ser un líder de casa de paz, también tenemos un curso especial, una capacitación para que usted pueda abrir su casa de paz y pueda compartir el Evangelio y las buenas nuevas de salvación con todos sus familiares, con todos sus amigos y todas las personas que usted ama. Así es que Dios les bendiga y estamos muy gozosos de pronto poder saludarle. Bendiciones. Pero si Jesús sanó enfermos, revivió muertos, todo eso, yo puedo hacer algo mayor que Él, porque Él dice, y ustedes harán cosas mayores en mi nombre. Dios nos hizo perfectos, nos hizo alegres, nos hizo felices, así nacimos. Pero conforme pasamos diferentes situaciones en el transcurso de nuestra vida, en el trayecto de lo que vamos viviendo, nos vamos poniendo, ¿saben cómo? Como las cebollas, capas y capas y capas para tapar nuestro verdadero ser.